todos y todas, gracias por estar aquí. Realmente para mí siempre es muy bonito estas rendiciones de cuenta porque siempre hay cosas positivas que hacer, pues, ¿no? En representación, ya, muchas gracias, Yodir, por estar aquí en representación del coordinador, Melvin, a nuestros presidentes de algunas asociaciones, prensa y el público que ha venido a visitarnos, colaboradores, etc. En esta rendición de cuentas del 2023 siempre es muy grato para mí hablar de más buenas noticias que de malas, ¿no? Sin duda siempre hay malas noticias porque nos encontramos en una situación compleja con los recursos que recibimos del Estado, ¿no? Todos los años es un tema que hay que lucharla y hay que pelearla. A buena hora este año, yo sé que vamos a hablar del 2023, pero este año a buena hora, gracias a una gestión del ministro, pudimos mantener los recursos. De ahí todos los años es una pelea realmente para tratar de sostener los presupuestos. El año pasado, el año 2023 tuvimos una reducción presupuestaria, lamentablemente, que de alguna u otra manera pudimos equilibrarla con el tema de los Juegos Nacionales. Avancemos, por favor. Bueno, la misión, somos la institución fundadora y pionera en la formación deportiva, la actividad física del país, que lidera, administra, fomenta y desarrolla el deporte, mejorando la calidad de vida de la comunidad con inclusión social. La visión que tenemos hacia el año 2028, porque es hasta donde ya tenemos nuestro segundo periodo, acabamos de pasar por un proceso de elecciones, donde gracias al apoyo de nuestra asamblea, fui escogido unánimemente, tanto en la asamblea de la asamblea de las ligas y asociaciones, como en el directorio que conformamos para escoger a las dignidades. Realmente ha sido un proceso eleccionario muy bonito y cabe rescatar que fue un proceso eleccionario sin vallas, sin policía nacional, sin peleas. Aquí hay un presidente hasta que le dieron un marrón, ¿te acuerdas? Le dieron un puñete en la cara saliendo de ahí. Pero bueno, en todo caso, y Carlitos también está ahí, que también le dieron duro en la cara. Pero bueno, en todo caso, ha sido un proceso eleccionario de paz, como debe ser. Eso es lo que debe transmitir esta institución, ¿no? Entonces, por eso es que hemos puesto la visión hacia el 2028, ser la primera potencia deportiva referente nacional de buena gobernanza, con proyección internacional y modelos técnicos deportivos, administrativos y de gestión por resultados, cuya prioridad es la preparación y la formación integral de los atletas, contando con infraestructura deportiva óptima. Cumplimiento del compromiso de esta administración, la institución se encuentra alineada en la mejora continua de sus procesos formativos y de su infraestructura deportiva basada en la disponibilidad económica existente. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver, no sé si se puede hacer un poquito más grande eso, no pueden incrementarlo más. Bueno, en el cumplimiento de la ejecución presupuestaria, en esto siempre nos preocupamos mucho de que tengamos casi el 100% de la ejecución presupuestaria. Cumplimos con el 99.89%. Normalmente cuando no podemos cumplir con el 100%, es por características que se dan en el mismo deporte. Cambio del calendario, se modifican ciertas cosas, los procesos de compras públicas a veces se atrasan debido a que el recurso no llegó a veces a tiempo, pero sobre todas las cosas creo que tener un 99.89% es bueno. Pero siempre digo, Blanquita, me siento insatisfecho porque quiero un 100. A veces me dicen, no, es que 100 es un poco difícil por todas las características, pero tenemos que buscar el 100. Mediante la resolución ministerial número MD-DPI 2023-0077, se realizó la asignación presupuestaria de la Federación Deportiva del Guayas por un monto de 6.206.609,35. Señores, ciudadanos y los que nos están viendo en nuestras redes sociales, esta federación en un momento tenía casi 12 millones o 12 millones de dólares en su presupuesto anual. Hoy tenemos la mitad de ese presupuesto, la mitad de lo que esta federación antes tenía. Y aún así hemos podido lograr legados importantes en esta institución que antes no se habían logrado. Y eso es un tema de resaltar, porque todo se basa en presupuestos, todo se basa en recursos. El deporte es caro. El deporte cuesta.
tener a los mejores entrenadores cuesta, tener el mejor equipo multidisciplinario cuesta, mantener escenarios cuesta, no solo es inaugurarlos, no solo es repotencializarlos. Por ahí una vez escuché a un presidente decir, necesitamos más piscinas. Claro que necesitamos más piscinas, pero también necesitamos el recurso para mantener esas piscinas. Porque ¿de qué sirve hacer una infraestructura nueva si no hay un modelo de gestión con que la vas a mantener? Entonces, hoy consideramos que somos expertos en mantener escenarios deportivos y por eso es que podemos hablar con esas credenciales en función a qué pasa en el día a día en el mantenimiento de los mismos, y lo vamos a ver más adelante. Aquí se desglosa el presupuesto de esos 6.206.609,35, donde podemos ver que en el administrativo financiero, que ojo, aquí incluye el mantenimiento de estos escenarios, como que limpieza y seguridad, piscinas, entre otras cosas, podados de árboles, etcétera. 722.653 se cumplió con, ese es el 11.6%, ¿no? Como pueden ver, se ejecutó básicamente todo ese presupuesto en coordinación de sistemas. Esto es un tema muy importante. A pesar que ustedes pueden ver aquí que es un presupuesto bajo, hoy la tecnología es parte de la federación. Tiene que ser parte de la federación. Tenemos que tener nuevos sistemas contables, ¿no? Tenemos que tener nuevos sistemas. Por ejemplo, ahorita tenemos un vacacional histórico. Vamos hoy día a cerrar, creo yo, en 12.000 inscritos. Récord histórico en esta institución. Cuando me preguntan cuál es la razón por la cual hay tantos inscritos, porque hoy hay espacios más dignos para los deportistas. Y obviamente todos quieren ser parte de. Entonces, esto necesita tener un sistema que pueda hacer más fácil el proceso de inscripción, ¿no? En la cual tratemos de utilizar menos el talento humano y sea más accesible a que se pueda avanzar desde la tecnología. Bueno, el DTM en infraestructura realmente es el corazón de esta administración, donde ustedes pueden ver que los porcentajes son el 16.56 y 18.24 del presupuesto. En marketing realmente comunicamos muy bien. Yo tengo un lema que lo aprendí en un taller que tuve sobre marketing: lo que no se comunica no existe. Entonces hay que comunicar las cosas que se hacen, cómo se hacen y para qué se hacen. Y asimismo en el talento humano, ojo, esto de aquí no solo habla del talento humano de la parte administrativa. De hecho, la parte administrativa es muy chiquita. Aquí está todo el presupuesto que se gasta, que para mí, yo sé que el ítem dice talento humano, porque obviamente es personas que trabajan, pero el gran corazón del talento humano de la federación son los entrenadores. Aquí están todos los entrenadores, que para mí eso es fomento deportivo, porque el entrenador para mí es fomento deportivo. Sin el entrenador, ¿cómo fomentas deporte? Pero obviamente, según los ítems del Ministerio del Deporte, hay que ponerlos en ese rubro, y eso nos da un total de ejecutado de 6.199.867,56, dándonos un 99.89% del presupuesto. Aquí podemos ver la distribución por gastos. En el administrativo mantenimiento, como les digo, se lo unifica, y en el fomento deportivo. El 70%, sí. Lo que nos pide el mismo Ministerio del Deporte en función a cumplir con la ejecución presupuestaria. Aquí podemos ver también estos recursos que ingresaron extra POA, podemos llamarlo así. Nuestro POA fue de 6.200.000 y tanto, pero se tuvo, por el tema de los Juegos Nacionales, un recurso que normalmente los Juegos Nacionales en menores tienen un presupuesto de 925.000, por ahí andan. En este caso fueron 925.348,31, en los cuales nosotros pudimos presentar un brochure, una presentación al ministro del Deporte de la época, para que seamos más productivos con este recurso. ¿Qué pasaba con el recurso normalmente de los Juegos Nacionales? Esos alrededor de 500 y pico de mil de dólares iba al sector hotelero. Yo le pude manifestar al ministro del Deporte de esa época que por qué iba a dar el recurso del deporte al ministro de Turismo.
porque los indicadores no le iban a ir a él, iban a ir al ministro del Turismo. Y no solo eso, considerábamos que el rubro que había de hospedaje y alimentación, no íbamos a conseguir en la ciudad hoteles de un nivel para nuestros deportistas que incluso eran menores de edad. Con ese rubro, básicamente no íbamos a ir a hoteles, íbamos a ir a moteles, en zonas no tan seguras, y creíamos que eso no era una decisión muy acertada en el tema de la organización de los Juegos Nacionales. Y por eso es que presentamos una propuesta en la cual decíamos que ese recurso mejor se reinvierta en mejorar y agrandar las residencias que tenemos tanto de Fede Guayas como de Fede Nador. Nos costó un poco exponerles esto para que lo entiendan, pero al final del día lo entendieron. Y creo que es un legado importante que se pudo dejar en ese momento en ese Ministerio del Deporte. Las residencias deportivas del Guayas, que más adelante vamos a ver unas imágenes, se repotencializaron con un presupuesto de 528.511,74. No solo pensamos en nuestra institución, también pensamos en Fede Nador, y Fede Nador también pudo agrandar el número de residencias. Hoy tenemos un parque de residencias, digámoslo así, entre Fede Guayas y Fede Nador de casi 800 camas. 800 camas. Antes teníamos alrededor entre los dos, bueno, no puedo contar mucho Fede Nador porque habían áreas que todavía no había terminado Fede Nador de arreglar, pero nosotros contábamos con alrededor de casi 470 por ahí. Entonces, hay un legado, por supuesto, porque estas residencias no solo se usan para los deportistas del Guayas, de hecho, son los que menos la usan, los que más la usan son las diferentes deportistas que vienen de otras provincias, ¿no? Asimismo, la utiliza el plan de alto rendimiento, asimismo lo utilizan las federaciones ecuatorianas por deporte, cuando vienen a hacer sus concentrados, campamentos, etcétera. Y no solo eso, sino que la Federación Deportiva del Guayas, desde que llegamos aquí, hemos aportado a la Policía Nacional. Hemos albergado ya casi alrededor de 600 policías en lo que lleva de todo este tiempo en nuestra administración para las diferentes situaciones que ha tenido que pasar la ciudadanía. De hecho, actualmente tenemos ahorita alrededor de casi 70 policías en nuestras residencias para un tema estratégico que hay con la Policía Nacional. Y esto es importante decirlo, porque me comentaba el coronel que a veces como no hay donde albergar a los policías, simplemente los pasan a otras provincias. Y yo creo que esta es una provincia que necesita más seguridad. Y en ese sentido, siempre estamos colaborando con eso. Asimismo, en este Extrapoa hubo la rehabilitación y la repotenciación del sistema de iluminación del Yeyo Uraga. Esto fue un recurso que nos dieron Extrapoa de 173.340, donde se ejecutó en su totalidad. Después del estadio modelo Alberto Spencer, el escenario que también más se le ha invertido es al estadio Yeyo Uraga. No solo se hizo el arreglo de su cancha, sino que también se hizo un sistema de iluminación LED. Así que este estadio está totalmente rehabilitado para la práctica de esto. Y lo hacemos es porque hay escenarios que son emblemáticos para la ciudad y que son joyas y que de hecho no hay muchos. Por ejemplo, el único estadio de béisbol en el Ecuador es el Yeyo Uraga. No hay otro. Habrán canchas para jugar béisbol o softball, pero estadios solo el Yeyo Uraga. Eso nos es un total de asignación del año pasado de 7.305.299. Pasemos, por favor. Esto es muy importante que lo conozca la ciudadanía también, porque con los recursos del Estado hay que ser muy cuidadosos y tenemos normas. Todo lo que pase, obviamente de una ínfima, tiene que elevarse a un proceso de contratación pública que lo maneja el CERCOP, que lo avala el CERCOP y que al final del día quienes son los que dan el servicio son los que el CERCOP analizó dentro de su esquema de contratación pública. Como pueden ver, tuvimos en subasta inversa, estos son los modelos de cómo se contrata, ¿no? En subasta inversa electrónica hubo 7 procesos, en los cuales se adjudicó 1.181.780. Obviamente cuando esto se incrementa es porque obviamente siempre hay un gasto adicional. El IVA, ¿no? El IVA. De ahí tenemos 2 de menor cuantía,
que es otro modelo que da el CERCOP, de 173.533. Tuvimos uno de consultoría, que es uno mínimo de 5.952, una licitación de $60.000, 50 ínfimas en el 2023. Normalmente estas ínfimas son las que sirven mucho para arreglos inmediatos que se tengan que hacer en escenarios o adquisiciones que se tengan que hacer urgentes que no pasen de la ínfima cuantía, que de hecho hoy las ínfimas tampoco es que son, dame 3 facturas y ya. También hay un proceso que hay que subir al CERCOP para las ínfimas cuantías también. Y de hecho esto es muy bueno porque también blinda que los procedimientos que se han hecho están regulados, más aún cuando son recursos de los ecuatorianos. Asimismo tenemos 4 por catálogo en ese valor, y aquí se hace un desglose, ¿no? Total. Ahí tenemos dentro de los 3 rubros de arriba, están englosados los 11 montos de los procesos ejecutados, las 50 ínfimas cuantías que hemos hecho y los 4 por catálogo, que nos da un valor total de 1.649.502 que han sido respaldados con toda la documentación por el CERCOP. Bueno, aquí viene lo que nos salva y lo que hace que esta federación pueda funcionar. Y pueda funcionar aun cuando existen los recursos presupuestarios que a veces no son los que eran antes. En la autogestión, y esto lo quiero decir enfáticamente porque gracias a los nuevos productos que hemos podido hacer en esta federación, hemos podido tener una autogestión que ha ayudado a nivelar lo que hacemos aquí. Por ejemplo, todos los años el catálogo de mantenimiento y limpieza sube de precio. Todos los años los puntos de seguridad suben el precio. Este año nomás hay una diferencia del año pasado de $700 por punto. 700 en seguridad. Pero el recurso es el mismo. El recurso del Estado nos dice, no, como subió el sueldo básico, como subió el catálogo de seguridad, de limpieza, entonces vamos a equilibrarnos, a darles un poco más. No, te mantienes en lo mismo. ¿Qué es lo que hace que la federación pueda seguir contando con esos puntos que, si me preguntan a mí, necesitamos más puntos de seguridad, pero no nos alcanza? La autogestión. La autogestión es la que nos permite poder equilibrar los gastos que necesita la federación. Y no solo eso, los gastos que necesita también de infraestructura, porque cuando a mí me preguntan, Roberto, ¿qué es lo que has hecho para hacer tanta obra? Que el recurso que ingresa a Fede Guayas se quede en Fede Guayas. A través de la autogestión, invertirla en la infraestructura. Entonces, por eso es que ustedes pueden ver que gracias a esa infraestructura, esa autogestión que está desglosada por meses, es muy buena. El 2023 fue un año muy bondadoso en conciertos. El 2024 no ha sido así. Hoy me corresponde hablar del 2023, pero solo les quiero decir que el 2024, por temas de seguridad, obviamente, esos ingresos no han llegado a la federación en los primeros meses del año. Y eso es un problema. Pero fue un año generoso en ese sentido. Los vacacionales también fueron muy buenos. Digamos que vamos a equilibrar en algo lo de los conciertos de este año que no han llegado con el buen vacacional que hemos tenido. Pero la federación no es que tiene un superávit donde la plata está en una cuenta y tenemos cientos de cientos ahí guardados. Todo lo que ingresa se reinvierte, porque esa es la razón de ser ese recurso. Cuando a mí viene un deportista y me dice, presidente, necesito viajar porque la Federación Ecuatoriana no tiene recurso, para eso sirve la autogestión. Por ejemplo, todos los años hacemos un famoso calendario unificado, que para mí no sirve de nada. Este año, atletismo, lucha, karate, patinaje, ciclismo, han hecho eventos, rankings clasificatorios que no están en el calendario. No hay recursos del Estado y no podemos dejar a los chicos sin participar, pues, ¿no? Esa es la autogestión que nos sirve para eso, para ir a esos eventos. Y las delegaciones del Guayas no son de 1 ni de 2, normalmente son de 20, de 15. Entonces, obviamente, eso lo que hace es que
todos los recursos que ingresan se reinvierten en estas necesidades en las cuales tenemos dificultades por las características del Estado en los primeros 3 meses, o en su defecto por cosas que hay que hacer, pero que ya no nos alcanza con el presupuesto que nos da el Ministerio del Deporte para el fomento deportivo. Por eso que ustedes pueden ver aquí que los ingresos de autogestión se han invertido 1.172.498 en mantenimiento de la infraestructura y escenario general, un porcentaje del 45%, y en el fomento deportivo el 55% de los recursos de autogestión en fomento deportivo, viajes, competencias, vitaminas, indumentaria, implementación deportiva, viajes al exterior. Tengo que a veces decirle que el casi, ¿qué será, Andrés? El casi 80% de nuestro equipo de tenis de mesa no vive aquí. Vive en Alemania, vive en Europa. Y las necesidades de ellos son el pasaje ida y vuelta, ayúdeme con un bono, un recurso para poder estar allá. Y esto no significa que le estoy echando la culpa a la Federación Ecuatoriana. Es que son mis deportistas. Yo no puedo pensar de que porque esos problemas de la ecuatoriana yo ya no tengo nada que ver. Eso no es pensar en el deporte del Ecuador. Si bien es cierto, el deporte, la dirigencia deportiva es vertical. Cada uno maneja sus competencias según la ley del deporte. Pero la actividad deportiva, ¿qué es? Transversal. Todos somos corresponsables. A la medida también que nos estire, nos alcance la sábana, pues, ¿no? A mí me encantaría aportar mucho más, pero eso es lo que tenemos. Y esto sí quería dejarlo muy claro porque, si bien es cierto, la Federación Deportiva del Guayas tiene una muy buena autogestión, no somos tampoco un cajero y un banco que tiene plata para destinar para lo que sea. Tenemos que priorizar, porque hay alrededor de 28 disciplinas deportivas que necesitan a diario ayuda. Tenemos actualmente registradas 22 ligas cantonales que también necesitan ayuda, y obviamente con los recursos del Estado a veces esto no basta, se necesita de la autogestión. Sigamos, por favor. Aquí podemos ver lo que les detallaba hace un momento. Miren en el 2023 lo bueno que fueron los conciertos, lo importante que son los conciertos. Entonces a mí me gusta cuando a veces, les digo porque siempre es bueno cuando tú tienes el sustento para rebatir comentarios. ¿Para qué hacen tantos conciertos? Y la razón de ser es el deporte en los escenarios. Porque ingresan $735,000 pues para el fomento deportivo. Deberían hacer más fútbol en vez de tantos conciertos. El fútbol, lo único que me generó hace poco que jugó 9 de octubre y los Búhos, es más un dolor de cabeza que un beneficio. ¿Por qué? Porque cada vez que las exigencias del fútbol, así son los reglamentos del fútbol. Cuando uno quiere jugar fútbol en un estadio, tienes un protocolo de 3 días antes, que tienes que cerrarlo porque tiene que estar listo esto. Yo no puedo a veces tomarme el beneficio de cerrar el estadio y los atletas, los ciclistas, los que hacen. Ahora, si mañana hay un torneo específico donde eso le genere una muy buena autogestión a la federación para los planes y proyectos deportivos, medimos la balanza, decimos, bueno, va a ingresar un recurso importante. Por eso son importantes los conciertos, porque le generan un recurso importante a la federación para los planes y proyectos del fomento deportivo y la infraestructura deportiva. Los campamentos el año pasado generaron $493,000, que entiendo que esto está unido con, sí, vacacionales y campamentos. El curso vacacional es uno y el campamento es otro producto. El campamento es lo que ya es el extracurricular, digámoslo así, que es ya desde que se acaban las vacaciones, los chicos que vienen a practicar deporte. Señores, el deporte no es gratuito. El deporte cuesta. Porque cuesta mantener un escenario, porque cuesta el entrenador, porque cuesta la implementación, todo cuesta. El deporte en el mundo hoy cuesta. Quien financia en las etapas de menores el deporte, ¿saben quién es?
Y eso es un estudio que lo tengo hecho cuando fui viceministro del deporte. Desde los 11 años hasta los 17 años más o menos, quien financia el deporte a nivel internacional son los padres de familia. No solo en Ecuador, en todo el continente americano. De hecho, uno de los países que más recursos tiene en deporte estudiantil, como Estados Unidos, por ejemplo, quien financia el deporte infantil son los padres de familia. Entonces, con esto que trato de decirles es que es imposible abarcar con todo. Más aún cuando el presupuesto no da para todo. Y eso es importante que lo conozca la ciudadanía, ¿no? Para que sepa que tenemos que todos ser corresponsables. Ahora, ojo, existen sí los programas y proyectos para chicos de muy escasos recursos. Y hay deportes que no tienen mercados, como por ejemplo, no podemos comparar la gimnasia con la lucha o con el boxeo. En cada deporte existe también una cultura de los padres de familia. En la gimnasia, la cultura, por ejemplo, ya está de que la gente paga. En el fútbol, pagan. Cobra pues en la lucha, en el boxeo, en el atletismo. No se puede, no hay una cultura de eso. Taekwondo, la gente paga, hasta paga para ascender. En el karate, el judo está entrando ya a esa onda. De ya hay que pagar. Por si queremos buenas instalaciones, si queremos buenos entrenadores, necesitamos generar mercados en el deporte. Mercados. No lo digo yo, estúdienlo. Por eso hoy existe el marketing deportivo. De ahí viene una de nuestras insignias que realmente es el cumplimiento de las metas de la actividad 002, que es el presupuesto de inversión e infraestructura en escenarios deportivos y eventos y competencias. Pues no. Aquí pueden ver que en el mantenimiento de la infraestructura deportiva, en el ítem 002, el POA tiene 388.000, que es el 42%, y la autogestión el 530.708. Este cuadro es muy lindo, a mí me encanta. Del recurso del Estado para mantenimiento e infraestructura deportiva nos dan 388.000 con 0.15. Con autogestión, miren cuánto aportamos nosotros. Porque es la razón de ser. Fedeguaya es una federación distinta. Tiene muchos escenarios emblemáticos y funcionales que si mañana los derrumbas, ¿a dónde vas a hacer ese deporte? Si mañana los tiras abajo, ¿a dónde haces los eventos internacionales? La Federación Deportiva del Guayas es la federación provincial que más eventos internacionales acoge en el país. ¿Por qué? Por su infraestructura. ¿Quién avala? Las confederaciones sudamericanas, panamericanas, internacionales, que le dan el aval a las ecuatorianas para que hagan un evento internacional. Si no sirvieran, como un dirigente una vez dijo, que no servían para nada los escenarios, entonces ¿cómo hacemos tantos eventos internacionales avalados por los organismos internacionales? Entonces, es importantísima la inversión en la infraestructura deportiva. En eventos de preparación y competencia, lo que hablábamos hace un momento, el Ministerio del Deporte, nosotros destinamos ese recurso para que vaya al fomento deportivo, es el 59%, y nosotros aportamos con el 41% adicional. O sea, el fomento deportivo real de la federación actualmente es de más de $1 millón. Eso invertimos en fomento deportivo. Y obviamente ahí tenemos los extra POA que hablamos hace un momento, que era sobre el tema de las luminarias, y el extra POA para las residencias deportivas. La verdad que esto fue muy bonito. Nuestras residencias eran funcionales, pero antiguas. Luz amarilla, de los focos normales amarillos, ¿cómo se llama eso? Fluorescente, ¿no? Teníamos muchas de las tazas sanitarias ya viejas, ¿no? Teníamos techos falsos que estaban dañados, feos, se les había metido el agua.
Aquí obviamente se hizo un tema muy importante de poder tener techos de PVC. ¿Qué significa eso? Que si le cae agua, no se daña. Entendiéndose que por mucho que uno cubra con muchas goteras de muchos lugares, son escenarios viejos. Son escenarios antiguos que hay que estar constantemente en reparación de las goteras, etcétera, etcétera. Si las casas nuevas tienen gotera, imagínense el estadio Alberto Spencer que tiene 60 y pico de años, pues, ¿no? Entonces hay que estar pendiente a eso. Como pueden ver ahí, el objetivo de precautelar la seguridad de los participantes de los Juegos Deportivos Nacionales de menores se solicitó al Ministerio del Deporte dentro de un presupuesto designado para la realización. Lo que comentábamos hace un momento, se hizo una inversión de 471.885,48 más IVA, donde pudimos mejorar las residencias de todos nuestros predios, como el de Complejo Pancho Jiménez hoy en día en Miraflores, Piscina Olímpica Ballarino y Garay, Roberto Gilbert en Pascuales, que es la mayor cantidad de residencias que hay ahí, y el Estadio Morelos Alberto Spencer. No sé si se me escapa una por ahí. Esas creo que son todas, más las de Fedenador. Bueno, el cumplimiento de metas, la ejecución presupuestaria total de los ítems 002 y 005, claramente se ve ahí en los números, que se cumplió con 50 y 50. Fomento deportivo, infraestructura deportiva. Esto se los hago ver siempre para que sepan los recursos que se han invertido en estas dos, ¿no? Y aquí, bueno, vamos a hacer un pequeño desglose para ir ya terminando. Se nos ha quedado algunas cosas que al final he querido exponerles, pero no quiero alargarme mucho. Pudimos rehabilitar las luminarias de Yayo Uraga. Se instalaron 130 luminarias en 6 torres. El servicio de limpieza y sanitización de los diferentes escenarios deportivos del Guayas. Tratamiento del agua en piscinas olímpicas. Aquí quiero hacer un paréntesis porque de verdad que a veces no entiendo a don Flavio Vasconcelos cuando hace editoriales que de verdad que están muy desactualizados, muy alejados de la realidad, y me indignan, porque uno tiene que trabajar todos los días aquí para esto. La natación del Guayas está por los pisos, algo así. Claro, si comparamos al único nadador que había en esa época, que era Jorge Delgado, por supuesto, no había un nadador como Jorge Delgado después de eso. El trabajo de la natación es el gremio de la natación, de los clubes. La natación en el país es manejada por los clubes. Si ustedes van a Concentración Deportiva de Pichincha, se dan cuenta que Concentración Deportiva de Pichincha lo único que hace es seleccionar a los nadadores de los clubes. Fede Guayas, en cambio, tiene que manejar a los nadadores de Fede Guayas, cuando creo que no debería ser así. Y número 2, que es en lo que me respecta, que veo que está desactualizado, debería actualizarse, es que dice que la fiebre de la infraestructura de Roberto Ibáñez, yo no soy el jefe de Guayas, ¿no? Yo represento a Fede Guayas, no ha llegado a las piscinas. Error. ¿Cuánto vamos invirtiendo en el nuevo sistema de agua de la piscina? Ya estamos modernizando los 2 sistemas de la piscina. ¿Cuánto en el periodo que llevamos nosotros? Ya casi 150. $150.000 se ha hecho de inversión en sistemas hidroneumáticos, donde ya no se usa esas cosas grandotas de acero, sino que ahora hemos podido meter un sistema hidroneumático a las piscinas. ¿Para qué? Para gastar menos plata en químico. Aparte de eso, hicimos una inversión donde tuvimos que vaciar todas las piscinas para resanar muchas de las áreas que estaban dañadas, poner iluminación LED, darle mantenimiento, instalar el sistema. Hemos invertido, yo creo que casi ya $250.000 en esas piscinas para modernizarlas. A mí me gusta hablar con hechos. No se puede decir tan a la ligera
que no se ha hecho nada en las piscinas. Tanto así que la Federación Ecuatoriana de Natación nos pide constantemente las piscinas para hacer sus campeonatos nacionales. Si no fuese así, entonces ¿por qué no van a Pichincha? ¿Por qué no van a otras provincias? Si nuestras piscinas no valen. ¿Saben cuántos niños están hoy nadando en nuestras piscinas olímpicas en el vacacional? Por lo menos hay unos, si el vacacional es de 12,000, el 50% está en las piscinas. Si no estuvieran mantenidas las piscinas, obviamente no se podría nadar. Entonces, eso sí es muy importante decirlo, porque a veces, como estos grandes periodistas, porque yo considero que el señor Vasconcelos es un gran periodista, a veces están desactualizados de la realidad. Y como tienen grandes credenciales, al leer estos editoriales, la gente cree eso. Y no es verdad. No es verdad. Entonces sí es importante resaltar, y para eso creo que son las rendiciones de cuentas, para que la gente pueda ver en qué se está invirtiendo. ¿Qué hace falta más? Por supuesto que sí. Por supuesto, siempre. ¿Que hay que hacer más? Por supuesto que sí. Pero hay que estar bien informados de lo que está haciendo la federación. Y al menos si algo hacemos nosotros es comunicar lo que hacemos en nuestras redes sociales, en cada obra. Asignación del famoso Fondesligas para las mejores infraestructuras deportivas, 19 ligas cantonales. Para nosotros las ligas cantonales no son islas que están por allá botadas, son parte de la federación. Hay alrededor actualmente casi 5,000 niños y niñas en este momento en los vacacionales en diferentes ligas cantonales, sin contar ya los 12,000 que tenemos inscritos nosotros. Si hablamos del universo del vacacional de Guayas, fácil podría decirle que estamos ya sobre los 18,000 niños. 18,000 niños que no están en las calles ni están en las canchas. Eso es fomento deportivo de esta federación. El servicio y tala de poda formativa de los árboles en los escenarios deportivos de la Federación Deportiva del Guayas, eso es muy importante, sobre todo los árboles que tenemos en Miraflores. Muchos de esos árboles ya están bien golpeaditos, tenemos que estar siempre verificando, pero también hay otro tema que no es tan fácil yo mañana decirle a Carlitos, anda, pódame ese árbol que se va a caer, porque te cae el municipio con todo y te quiere cobrar el árbol como que fuera el último ceibo del mundo. Claro, hay un lineamiento establecido en el municipio que hay que hacer las cosas con un proceso, pues, ¿no? Y nosotros al menos somos muy respetuosos en ese sentido, porque mañana no vamos a querer a la final podar un árbol que no se tenía que haber podado o que tenía a la final un tratamiento para seguir dándole vida, porque los árboles son vida, ¿no? Pero también son peligrosos. Se cae una rama de esas, Dios no quiera a un niño. Servicio de mantenimiento de cisternas de los escenarios de la Federación Deportiva del Guayas. Restauración del monumento ubicado en el exterior del Coliseo Walter Paredes Polo, la Federación Deportiva del Guayas, que es esta famosa pileta que está aquí. Yo les decía el otro día que esta pileta la hizo, me parece que Omar Quintana, en paz descanse, y hay un monumento, entiendo ahí, hecho por Guayasamín. Entonces eso es un patrimonio importante que tiene la federación de un gran artista ecuatoriano, y por eso es que decidimos restaurar esta pileta y que incluso adorna muy lindo nuestra explanada del área administrativa. Y bueno, y se rehabilitó la infraestructura deportiva por el monto de 918.723 y se realizaron durante el año 2023 un total de 217 atenciones, 217 atenciones de mantenimiento e intervenciones. Aquí quiero ser breve. Nuestro objetivo como DTM no es solo ser campeones nacionales. Yo siempre he dicho que eso es una obligación para nosotros deportistas del Guayas, ser campeones nacionales. Es el primer escalón. De ahí lo que queremos es siempre estar dentro de las selecciones nacionales, de los eventos del ciclo olímpico, entre otras cosas. Y aquí les puedo dar un detalle muy importante de los eventos del ciclo olímpico, y entre panamericanos, sudamericanos y otras cosas. Pudimos lograr 5 medallas de oro, 24 medallas de plata y 27 de bronce. Eso estamos hablando a nivel de eventos oficiales del ciclo olímpico y eventos de cada federación
ecuatoriana, dando un cómputo total de logros internacionales de 56 medallas. Para nosotros esto sí es importante. Sí es importante. Es muy importante. A nivel de competencias nacionales, obtuvo el primer lugar en los Juegos Nacionales de Menores, en la provincia del Guayas, con la obtención de 7.550 puntos, 287 medallas. Esto es histórico, nunca habíamos logrado tanto puntaje en Juegos Nacionales de Menores. Y aparte de eso, muchos de estos puntajes, hubo una diferencia de puntajes con Pichincha importante. Hay que entender también que casi el 98% de nuestros deportistas son de Guayas. De Guayas. Ojo con eso. Porque nosotros no somos concentración. Concentración de Pichincha concentra a los deportistas del Ecuador para conformar su selección. Nosotros somos de Guayas. No digo que no hay chicos que se han venido, han pedido su pase, pero es muy mínimo. Muy mínimo. La mayoría de nuestra selección es de nuestra cantera, no de otra. De nuestra cantera. Y eso es importante rescatar también. Por favor, nada en contra de mi gran hermana provincia Pichincha, pero ellos dentro de su estatuto, por eso se llaman Concentración Deportiva de Pichincha. Ellos concentran a los deportistas del país. ¿Ok? Cumplimiento de metas dictadas 005. La población deportiva con respecto al año 2022 se ha mantenido con una base de deportistas de 4.422 atletas seleccionados del Guayas, no el universo total. En sus registros constan 170 atletas de deporte adaptado, muy importante también el deporte adaptado. De igual forma, la tendencia de crecimiento de la población femenina se encuentra en un 44%, versus el 40% del año 2021. Ha incrementado el tema de las mujeres en el deporte y ojalá algún día pueda esto pasar a los masculinos, ¿no? Es importantísimo tratar de llegar a fomentar más el deporte en las mujeres. En el año 2023, aquí está desglosado cómo están divididas las diferentes edades. En la absoluta tenemos 320 deportistas hoy seleccionados que constantemente están participando. En juvenil hay 519, en prejuvenil hay 860 y en menores infantiles, obviamente, nuestra gran razón de ser, que es estas categorías, ojo, nuestra razón de ser, pero no significa que porque un chico mañana se pone una chompa del Ecuador ya deja de ser nuestra responsabilidad. No es así. Somos corresponsables aún de ese deportista, ¿no? Yo a veces escuchaba que decían, no, eso no es mi responsabilidad, ya una vez que se pone, es seleccionado al Ecuador, yo hasta ahí llego. No, hay que seguir ayudándolo a crecer en la medida de lo posible. Da un total de 4.492 deportistas. La población de atletas de Fede Guayas por categorías, bueno, básicamente aquí es el mismo cuadro, ¿no? Y podemos ver aquí en los números inscritos del 2023, ya quiero que sea la rendición de cuentas del 2024, para comparar esto. Vacacionales 492, en marzo 6.192 y en abril 2.511. De ahí las escuelas, obviamente en febrero 3, en marzo 465 y en abril 440. Esto es un gran trabajo que debemos hacer. Pepe hablaba de esto en su rendición de cuentas, la deserción que hay de deportistas. Los chicos que ya dejan de hacer deporte. Esto tiene algunos factores. Esto es importantísimo, ¿no? Hay que tratar de que más porcentaje de los que vienen a la vacacional se queden en el deporte. Se queden en el deporte. Y a veces esto suele pasar porque el deporte es a veces muy competitivo. Y no todos los chicos que van a hacer deporte van a ser buenos. No, es más, la pirámide va achicándose. Entonces, no todos van a ser deportistas de gran nivel, pero que sean practicantes de deporte. Entonces, también tenemos que tener, y es una de las cosas que hablo con los entrenadores, si bien es cierto, son contratados para tener resultados deportivos, no nos olvidemos en la gran masa de deportistas, que no son esos que van a ser campeones, pero que quieren hacer deporte, que quieren saber de gimnasia, de judo, de lucha, de box, de fútbol, de básquet, de béisbol, y que a la final no van a ser seleccionados ni de Guayas en un momento, que esa es la gran cantidad de deportistas, y menor y más pequeña la del Ecuador, pero que quieren hacer deporte. Entonces tenemos que tratar de mantener a esos chicos haciendo deporte.
Aquí podemos ver también, esto es un cuadro muy bueno. Nosotros damos fondos que llegan alrededor de casi $300.000 para entrenadores a las ligas deportivas cantonales. Y aquí pueden ver los deportes que se practican en las ligas. Por ejemplo, el taekwondo, 9 ligas hacen taekwondo, 8 ligas hacen atletismo, 8 ligas hacen judo, 8 ligas hacen karate-do, 5 ligas hacen natación, por obvias razones, ¿no? No hay piscinas en todos los cantones a veces. 5 ligas hacen patinaje. Aquí va el presidente de Isidro Ayora, Jerónimo. Tiene casi 70 niñitas y niñitos haciendo patinaje de velocidad. En Isidro Ayora. Un aplauso por el presidente, por favor. Eso es digno de admirar. Muy bien, presidente. Excelente, excelente eso. Tenemos 4 boxeo, 3 ajedrez, 2 en baloncesto.